Hola, muy buenas noches, como todos los jueves. Aquí estamos llegando de las vacaciones. Espero que se hayan pasado unas vacaciones excelentes, que hayan descansado. Aquí la ciudad pues no estuvo tan tranquila, había bastante gente, eh, pero muy a gusto nos las pasamos. No tarda en llegar nuestro compañero Arturo para estar con ustedes también. Eh, pues de este regreso de vacaciones que para mí fue excelente, disfrutamos la ciudad, pero perfectamente, nada más que hubo un problema, se nos fue el agua. Eh, en la colonia Roma Norte se fue el agua aproximadamente jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces sufrimos un poquito de escasez de agua, pero así esperemos que la sepamos valorar y que le demos ese uso adecuado que tiene. Que no tiremos el agua, que no lavemos nuestro coche con la manguera como siempre algunas personas hacen o hacen ese uso del agua, ¿verdad? Estuvo más controlada el agüita ya, pero al fin llegó y dijimos, qué padre, otra vez estamos en la normalidad y esperemos que ustedes se la pasen perfectamente bien. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante bueno, ¿sí? Que es las funciones de la respiración. ¿Para qué nos sirve la respiración? ¿Qué problemas podemos tener con ella? ¿Por qué es tan importante que sepamos de este tema? Eh, en ortopedia, eh, el conocimiento de la respiración es básico, ya que es la función más importante de la vida y merece nuestra atención porque generalmente se desconoce la gran influencia que tiene sobre el desarrollo y del equilibrio del macizo facial. Ya que podemos pasar varias horas sin comer o sin beber agua, sin tener ningún alimento, pero sin respirar, no podemos vivir. Este es una función sumamente importante, porque después de 3 minutos que dejemos de respirar, automáticamente pues estaremos pasando a otra vida, ¿no? Seremos personas que podemos tener un problema cerebral o, o podemos estar desgraciadamente muertos al no tener esa función respiratoria. La respiración para mí es la función en la que el aire ingresa por la nariz sin esfuerzo y con un cierre simultáneo de la cavidad oral. Vamos a ponerles unas diapositivas para irles explicando estas funciones y disfunciones que se presentan en la respiración. Adelante. Bueno, aquí empezamos con el tema respiración, funciones respiratorias y disfunciones respiratorias. La siguiente, por favor. Bueno, esta presentación es un formato, es una copia, elaborada por el doctor Arturo Alvarado Rosano, que nos hace favor de prestárnoslas para exponer el tema.
ya que este tema es demasiado importante. La que sigue. Bueno, tenemos hábitos benéficos en el desarrollo de la respiración. La respiración debe de ser nasal, ya que siempre hemos supuesto que debemos de respirar normalmente por la nariz. Si no tenemos esta respiración nasal, no estamos respirando perfectamente o bien normalmente, aunque también podemos respirar por la boca. Pero la respiración normal debe ser encauzada por la nariz. Los hábitos benéficos de la respiración nasal. En primer lugar, debemos vigilar la función respiratoria desde el nacimiento. Esto quiere decir que cuando el niño nace, automáticamente es la primera vez cuando empieza a llorar, cuando toma el primer bocado de aire, y desde ahí debemos de tener una vigilancia estrecha para que tengamos un desarrollo de esas estructuras perfectamente bien. Debemos también mantener las vías aéreas permeables. Las vías aéreas permeables desde las narinas, todas las vías aéreas altas, limpias, para que ese aire pueda ingresar como debe de ser. También debemos ejercitar la respiración nasal. Debemos evitar los traumatismos nasales para que no tengamos ningún problema y esas estructuras tengan las vías aéreas libres y podamos tomar el aire perfectamente y adecuadamente bien. También debemos de tener tratamientos integrativos. Esto quiere decir que nos debemos de ayudar con la homeopatía o la acupuntura, ya que en muchas ocasiones es cuando un niño o una persona nos tratan con medicamentos alópatas. Eso no quiere decir que esté mal, pero muchas veces el medicamento en ocasiones es agresivo y nos puede hacer o tener manifestaciones inadecuadas en otro tipo de órganos. Y lo primerito que tenemos que hacer es tratar este tipo de males con un medicamento homeópata, ¿sí?, en donde no sea tan agresivo y podamos reingresar a estas funciones. Si desgraciadamente estos medios no pudieran ayudarnos, entonces sí tendríamos que ya estar con un medicamento alópata. La que sigue, por favor. Respiración. Según el diccionario, nos dice que la respiración se define como la función en virtud de la cual se absorbe del exterior los gases necesarios para el sostenimiento de la vida y se elimina del interior los gases nocivos para la misma. Esa es una definición perfecta,
¿sí? Ya que la que les dije hace un rato es una definición que yo les estaba dando. La respiración se va a dar de manera involuntaria y constante. Está dada por nuestro sistema central, sistema nervioso central. No estamos pensando en que vamos a respirar o estamos viendo cuándo estamos respirando, sino simplemente es espontáneamente y voluntariamente y constantemente que estamos respirando. Y viene siendo una de las funciones más importantes del organismo, la respiración. La respiración se va a realizar con movimientos ventilatorios torácicos que observamos en los seres humanos. O sea, por medio de inhalación y exhalación. Esos son los movimientos torácicos que vamos a ver. Al inhalar, vamos a ver que nuestro diafragma se hincha o nuestro pecho se hincha, y al exhalar vemos que nuestro pecho o nuestro diafragma se desinflama, ¿sí? Entonces estamos teniendo un ciclo respiratorio o una ventilación. Como les estaba diciendo, la ventilación viene siendo debido a la inhalación y a la exhalación, ¿sí? Cuando entra, la inhalación es cuando entra el oxígeno, lo vamos a purificar, ¿sí? Cuando entra hacia la nariz, hacia la nariz, pasa hacia la laringe, de ahí pasa a la faringe, de ahí pasa hacia la tráquea, a los alvéolos pulmonares y a los pulmones. Todos estos conductos deben de ser perfectamente limpios y en realidad es la anatomía que conlleva a que podamos respirar perfectamente. En esta ventilación vamos a tener intercambios de gases. Oxígeno cuando entra y el CO2 cuando sale, o dióxido de carbono cuando sale. Vamos a utilizar el oxígeno por parte de los tejidos en las reacciones de liberación de energía que se lleva a cabo en la respiración celular. Cuando respiramos, vamos a cargar baterías, vamos a tener energía, vamos a tener esa actividad que todos deseamos cuando tenemos una respiración adecuada. Cuando no tenemos esa respiración adecuada, vamos a estar desganados, cansados, no vamos a tener esa actividad como es debida. Muchas ocasiones lo vemos también en los pequeños. Cuando un niño respira perfectamente bien, es un pingo, anda de un lado para otro, moviéndose, corre, no se cansa, ¿sí? No se cansa el niño. Pero un niño que no respira adecuadamente va a ser pasivo el niño. Muchas veces se dice que un niño que es buen respirador, en ocasiones dicen que es hiperactivo. No es que sea hiperactivo, es que tiene la suficiente energía para que tenga ese movimiento, ¿no? Esa situación que se está dando. En cambio, cuando un niño es pasivo,
hay que tener esos cuidados de checar si está respirando bien o qué otro tipo de anomalía pudiera tener. Pero por eso desde pequeños tenemos que estar checando que esa respiración sea adecuada. Las funciones respiratorias es diferentes en niños como en adolescentes y adultos. En niños de meses, estamos hablando de recién nacidos a 1 año, tenemos de 30 a 40 respiraciones por minuto. Y en un niño hasta de 6 años va a tener de 26 a 30 respiraciones por minuto. En los adultos vamos a tener de 16 a 20 respiraciones por minuto, y en los ancianos vamos a tener 16 respiraciones por minuto. Si nos fijamos, tenemos va a ser una decreción en las respiraciones, y decimos, bueno, ¿por qué una persona adulta empieza a tener menos respiraciones por minuto? Y esto es debido por la disminución de la elasticidad de los pulmones y de la caja torácica. O sea, conforme vamos creciendo en edad, vamos a tener menos elasticidad, no nada más en los músculos, sino también en los pulmones, en la caja torácica y en nuestros demás órganos. En una respiración normal vamos a introducir medio litro de aire. Dice uno, caray, ¿cómo es posible, no? Si normalmente estamos pasivos, sentados, o caminando, o haciendo nuestras actividades normales, en cada inspiración llevamos medio litro de aire a nuestros pulmones. La capacidad pulmonar de una persona va a ser de 5 litros de aire. O sea, hagamos de cuenta que tenemos un tanquecito, ¿sí? Y llenamos con 5 litros de aire, que es nuestra capacidad pulmonar. O sea, nuestros pulmones aproximadamente tienen esa capacidad de aire. A la cantidad de aire que se puede remover en una inspiración forzada se le llama capacidad vital, y suele ser de 3 a 5 litros de aire. O sea, cuando tenemos esfuerzos físicos, como son los corredores o atletas, y estamos dando nuestra máxima energía, en cada inspiración, y podemos jalar de 3 a 5 litros de aire. Al igual, también en cada expiración podemos sacar una cantidad muy similar, ¿sí? Por eso son esas pruebas de condición física exuberantes, en donde ven nuestra capacidad pulmonar o capacidad vital que tenemos. Eso nos va a conllevar a que nos estén checando perfectamente
cuando tengamos algún problema de respiración o sientamos que no tenemos una capacidad para ejercitar perfectamente bien y no podemos respirar, pues debemos de hacernos una prueba de capacidad vital. La que sigue. La mayor actividad del área nasal estimula los tejidos de la nariz y de los senos y de la circulación paranasal. Esto nos quiere decir que cuando tenemos una respiración adecuada, tenemos una actividad aérea, y esa actividad aérea nos va a estimular a los senos paranasales, etmoidales, frontales, y nos los va a hacer crecer adecuadamente. Bien, el aire al pasar por la nariz se va a aclimatar, se sutura de agua, se calienta, se limpia, y eso no quiere decir que si no pasa por ahí, lo va a hacer por la boca, y que llegará en cantidad, pero no en las condiciones adecuadas. La presión del aire en la fase respiratoria produce un efecto expansivo en el tercio medio de la cara. Va a ventilar a los senos paranasales, frontales, etmoidales, y va a favorecer al desarrollo de esta región. Al respirar por la nariz y la boca que debe de estar cerrada, la lengua se va a apoyar en el paladar. De esta forma va a ejercer una presión sobre la arcada dentaria, que se opone a la presión que ejerce los músculos bucinadores. Bajo esta presión contrapuesta, crece en armonía el paladar óseo. Si no usáramos la nariz, la boca estaría abierta, la lengua no está en contra del paladar, no va a estar en contra del paladar, y este equilibrio de presiones se va a romper, y es una de las causas que el paladar se deforma. Al igual, cuando no tenemos una función aérea adecuada por la nariz, entonces esa presión de aire no va a ser la adecuada, y el tercio medio de la cara no va a tener esa función de expansión, sino va a tener va a deprimirse, debido a que los senos paranasales, los etmoidales, los frontales, no se están desarrollando adecuadamente. Esto va a tener un crecimiento. Regrésala, por favor. Esto, al tener nuestras vías respiratorias normales y que el aire pase por la nariz, tiene una influencia favorable sobre el crecimiento de las estructuras óseas y de los tejidos blandos contiguos. Biomecánica respiratoria. La inhalación va a incitar a las terminaciones nerviosas, generando determinadas respuestas. Esa inhalación, al entrar el aire, ya lo habíamos dicho,
que vamos a incitar a esas terminaciones nerviosas de nuestro cerebro, ya que viene siendo como una pila, nos está recargando, al estar oxigenando al cerebro, nos está recargando, y entonces vamos a tener determinadas respuestas. Vamos a tener una amplitud de movimiento torácico y el desarrollo tridimensional de las fosas nasales. Nuestras fosas nasales se van a hacer más amplias, con mayor amplitud, para permitir ese paso de aire adecuado. Vamos a tener una ventilación y tamaño de los senos maxilares. Vamos a tener un desarrollo celular, cerebral y del complejo naxomaxilar. Todo esto se va a ir dando conforme tengamos todo esto adecuadamente y perfectamente bien. Como lo estamos viendo ahí en la diapositiva, vemos un cráneo grande, ¿sí? Unos maxilares bien formados, unos pasos de aire sumamente adecuados. Pero también podemos tener disfunciones respiratorias, que estas nos van a dar determinadas patologías. Una, tenemos la congestión de las vías respiratorias altas. El aire llega a los pulmones por una vía mecánicamente más corta, o sea, estaríamos respirando por la boca, estaríamos metiendo el aire por la boca. Como ya dijimos, vamos a tener problemas, puesto que el aire no va a entrar puro como debe de ser, ya que al entrar el aire por la nariz, entra y tenemos unos vellitos en la nariz en donde vamos a purificar este aire. Le vamos a quitar el polvo, bacterias, vamos a humedecer el aire y va a entrar en condiciones adecuadas. Al no entrar el aire por la nariz, vamos a tener un aire impuro que nos va a provocar irritación en la boca, y ciertos tipos de patologías más. Se van a dejar de excitar las terminaciones neurales de las fosas nasales. Las fosas nasales ya no van a tener ese crecimiento adecuado como debe de ser. Van a estar comprimidas, no van a tener el paso adecuado, su crecimiento no va a ser normal. En fin, vamos a disminuir la capacidad de desarrollo y respiratorio y estructuras. Todas las estructuras van a ser más pequeñas porque no tienen un desarrollo adecuado al no tener esta función como debe de ser. Vamos a tener también disminución de algunas hormonas endócrinas, como son las hormonas, ahí se me fue el nombre, ahorita que les digo, ahorita que me acuerde les digo el nombre de este tipo de hormona. También tenemos ciertas causas disfuncionales. Congestión en las vías respiratorias altas. La congestión de las vías respiratorias altas se puede deber a múltiples factores. La disminución de la cavidad torácica. Si no se recupera la información
espontánea para respirar nasalmente, podemos volvernos un respirador bucal permanente. Eso quiere decir que cuando tengamos algún problema respiratorio, y más en niños, debemos llevarlo con los médicos adecuados para que vuelvan a tener esa función lo más pronto posible, porque si no, se van a volver respiradores bucales permanentes, y eso va a traer demasiadas consecuencias. Vamos a tener obstrucciones anatómicas o funcionales en edades tempranas que nos pueden inducir entonces al hábito pernicioso de la respiración bucal. Ya vamos a adquirir ese hábito, vamos a decirlo así, por siempre. Entonces hay que tratar de eliminar todo este tipo de problemas. Tenemos también unas disfunciones que nos dice el doctor Ricketts, que fue un estudioso tremendo en este tipo de tema y uno de los que también influyó en que checáramos todo, el ortodoncista, el dentista general, el ortopedista, los problemas de las disfunciones respiratorias. Nos dice que tenemos dos obstrucciones funcionales o anatómicas. Es la interrupción parcial o total del flujo de aire que se presenta en cualquier periodo desde las narinas, en cualquier punto desde las narinas hasta el espacio subglótico. Entonces nos dice el doctor que al tener una interrupción de aire parcial o total del flujo de este flujo, se puede presentar en cualquier punto desde la entrada de la nariz, ¿sí?, de las narinas, hasta el espacio subglótico. El doctor Ricketts nos clasifica las obstrucciones en dos grupos: características generales esqueléticas con una base estructural. Nos dice que vamos a poner que el cráneo va a estar más comprimido, también como los maxilares van a tener más compresión, vamos a tener una cara larga, es un tipo dólico-cefálico el que casi siempre se presenta con este tipo de problemas respiratorios, pero también los tejidos blandos y condiciones locales se nos pueden presentar para este tipo de problemas. Nos dice que las causas disfuncionales, el doctor Ricketts, nos dicen que deben de ser funcionales o anatómicas, que son generalmente esqueléticas con una base estructural. Por ejemplo, la nariz pequeña o atresia nasal, cuando no tenemos una respiración normal desde el nacimiento, nuestra nariz no se desarrolla como debe de ser, puede ser pequeña. La atresia nasal, una de las narinas puede ser más pequeña que la otra. La abertura de las cuanas
y la abertura piriforme son demasiado pequeñas para permitir el suficiente paso de aire. Entonces, podemos decir que tenemos problemas anatómicos, con problemas con una base estructural, como estábamos hablando de las cuanas, que son dos orificios situados en la parte posterior de la nariz y que su función es permitir el paso del aire a la faringe. También tenemos la obstrucción funcional anatómica generales esqueléticas con una base estructural. Falta de la rama mandibular, pobre en su desarrollo de la altura maxilar. O sea, va a faltar altura en la rama maxilar, va a estar pobre, vamos a tener una cara más corta, podemos decir, porque la rama mandibular no se desarrolló como debe de ser, la altura maxilar también fue pobre. ¿Por qué? Porque ese paso de aire no permitió que el descenso del maxilar fuera el adecuado. Tenemos también una displasia de la base craneal, una disostosis craneal, que viene siendo un defecto en la osificación de los cartílagos. Vamos a tener una desviación extrema aguda de los ángulos de la base craneal, nasion, silla basio, o sea, toda la base craneal, los ángulos van a estar desviados, van a estar más agudos, nuestro cráneo va a ser un poquito más alargado, como lo son los dólicos, ¿sí? Y el cráneo también va a estar un poquito más comprimido, y eso también, como lo estamos viendo en la diapositiva inferior, al tener una respiración inadecuada, vamos a presentar un hábito de lengua, porque no estamos posicionando la lengua como debe de ser, y vamos a tener un empuje en la cara, en la parte anterior de los dientes, que casi siempre va a haber apiñamiento y el maxilar va a estar comprimido, tanto el superior como el inferior, porque no presentan un crecimiento y un desarrollo adecuado. Aquí sí. Las obstrucciones funcionales anatómicas las vamos a presentar en los tejidos blandos y en condiciones locales en la vía aérea superior, como es la hipertrofia de adenoides tonsilar. Ya que estas adenoides, junto con las amígdalas, forman parte del sistema linfático, su función está dirigida a la defensa contra las infecciones. Cuando hablamos de hipertrofia, la relación, o más bien la relacionamos con un agrandamiento, y es justamente lo que está sucediendo con las adenoides, lo cual puede causar una obstrucción y alteración en el ciclo normal respiratorio.
El ciclo normal respiratorio se da de cada 5 a 6 horas. Podemos decir que respiramos por un lado de la nariz, ¿sí? O una narina es la única que está haciéndonos que funcione esa respiración. A las 5 o 6 horas este ciclo se va a cambiar y vamos a cambiar, ahora sí que la posición. Si estábamos respirando con la narina izquierda, vamos a empezar a jalar el aire o a inhalar aire por el lado derecho. Muchas ocasiones, no sé si ustedes se han dado cuenta, que en ocasiones vamos o estamos haciendo algo y sentimos un tronido en el oído, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces esto nos está indicando que estamos cambiando de un ciclo de respiración o el ciclo de respiración. También vamos a tener las infecciones bacterianas o virales. Esas infecciones bacterianas o virales que nos hacen que nuestras amígdalas o las adenoides crezcan, ¿sí? Y que tengamos un problema de amigdalitis o un problema de gripe. Vamos a tener también, al tener este problema de infecciones en las amígdalas, estas amígdalas van a crecer. Las amígdalas se van a clasificar en primero, segundo, tercero y cuarto grado. Las amígdalas de primer grado, vamos a decir, se ven, ¿sí? Las amígdalas de segundo grado empiezan a tener un crecimiento un poquito mayor. Podemos decir que son un poquito más grandes y se ven sin ningún problema. Las amígdalas de tercer grado, podemos decir que las dos amígdalas casi se están juntando y ya el aire no puede pasar como debe de ser. Y las amígdalas de cuarto grado, estamos diciendo que ya esas amígdalas se entrecruzan, entonces tenemos completamente el paso del aire completamente tapado. Y es muy probable que este tipo de amígdalas ya necesiten cirugía. También tenemos infecciones y lesiones en los oídos. Todo este tipo de vías aéreas se van a comunicar con el oído y por eso nos van a provocar las infecciones en los oídos, el dolor de oídos, que es muy común. Al tener las anginas, ustedes muy bien saben que muchas veces se llega a romper el tímpano, vamos a tener pérdida del oído o vamos a tener esa disminución de los sonidos, no vamos a escuchar adecuadamente y en ocasiones desgraciadamente llegamos a perder el oído por este tipo de infecciones. Vamos a disminuir también el desarrollo del maxilar debido a que todo este tipo de problemas no nos van a permitir que tengamos un crecimiento adecuado del maxilar. Como ya lo estaba explicando hace rato, que el aire al pasar por la nariz va a permitir la expansión de todos el maxilar superior, porque también se están expandiendo los senos paranasales, etmoidales, frontales, y tenemos un crecimiento adecuado de todas las estructuras óseas. Al no tener este tipo de respiración, vamos a tener este tipo de problema, ¿sí? En donde el desarrollo del maxilar va a ser disminuido o inadecuado. Maloclusiones y hábitos perniciosos. Al no crecer perfectamente el maxilar, es muy probable que tengamos mordida cruzada posterior,
como también vamos a presentar mordida abierta anterior. Vamos a tener un crecimiento vertical mayor y todo este problema es dado por la mal respiración que nos están dando. Los hábitos perniciosos, ¿sí? El chupar el dedo, el chuparse la lengua, chuparse los labios, todo tipo de hábitos nos van a provocar un problema inadecuado a la respiración. Un bajo rendimiento escolar, vamos a estar distraídos, no vamos a tener esa energía, puesto que la respiración nos está dando al máximo, ¿sí? Si no tenemos esa respiración, toda nuestra energía va a decaer y no vamos a tener esa atención, no nada más en la escuela, en cualquier otro, en nuestro trabajo, en otra función que estemos haciendo. Cansancio, aletargamiento, cansancio porque todos nuestros órganos no están respirando adecuado o no está llegando las células con el suficiente oxígeno, entonces nos va a provocar un cansancio y un aletargamiento, vamos a tener esa flojera. La que sigue, por favor. Los tejidos blandos y condiciones locales en la vía aérea superior. Vamos a presentar rinitis alérgica o se pueden presentar rinitis alérgica y debemos de checar perfectamente bien ese tipo de rinitis alérgica, puesto que no van a permitir que tengamos ese tipo de respiración que necesitamos. Va a haber una inflamación de la mucosa nasal. Estos vienen siendo los síntomas. Lagrimeo, los ojos acuosos o llorosos, rinorrea, congestión nasal. Vamos a presentar comezón en nuestra nariz. La nariz siempre la vamos a tener congestionada, no vamos a estar respirando adecuadamente. La disminución respiratoria, la picazón nasal, vamos a ver que nos estamos tallando nuestra nariz o rascando nuestra nariz. Esto mismo nos puede provocar otro tipo de problemas. Estornudos seguidos, esos estornudos de achú, 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 ¿sí? 3 o 4 estornudos seguidos. Vamos a estar irritables, no vamos a tener la concentración adecuada, podemos tener trastornos del sueño, cansancio, en una rinitis alérgica. ¿Por qué? Trastornos del sueño, pues al no tener una respiración, podemos tener apnea del sueño debido a que nuestro ciclo de respiración se para y automáticamente necesitamos jalar ese aire y en ocasiones eso mismo nos hace despertar. Entonces al otro día, al no tener un sueño normal, vamos a tener un cansancio, vamos a amanecer cansados. La que sigue, por favor. La obstrucción funcional o anatómica, los tejidos blandos y condiciones locales de las vías aéreas superiores que estábamos hablando, también se va a presentar una rinitis vasomotora o alterna. Esta rinitis vasomotora o alterna es asociada a ciertos agentes físicos,
como es el calor, frío, perfumes, humo, gases, los cambios de estación, en donde hay aire, como ahorita que llega la primavera, el polen sale más, las flores más. Entonces tenemos ese tipo de problemas. Vamos a presentar una dilatación de los vasos de la mucosa nasal, obstrucción nasal intermitente y basculante, secreción serosa mucosa. Vamos a tener esa secreción, vamos a estar ahora sí que con el moquito constantemente tratando de mejorar, ¿sí? Debido a que tenemos una rinitis vasomotora o alterna. Y muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que así somos, pero cuando vemos ese tipo de personas hay que decirles que tienen un problema de rinitis o tienen un problema respiratorio que deben de irse a checar con su médico. La que sigue, por favor. Sí. Tenemos también las obstrucciones funcional anatómica, los tejidos blandos y condiciones locales de las vías aéreas superiores. Tenemos desviación del septum nasal. El septum nasal, como lo estamos viendo ahí, puede estar desviado y esto nos va a hacer una obstrucción nasal unilateral o bilateral. Al tener esta obstrucción nasal unilateral o bilateral, como lo vemos porque el cornete o el septum nasal está desviado, el septum nasal está desviado, no tenemos la suficiente capacidad de aire y eso no nos va a permitir tener una respiración adecuada. Entonces vamos a tener ese tipo de problemas. Si ahí lo vemos, cómo tenemos la nariz desviada debido a que ese septum está desviado, puede ser debido a un traumatismo, que es lo más probable, ¿sí? Pero muchas veces no nos damos cuenta y tenemos todo ese tipo de problemas. También tenemos cefaleas y mialgias, cuadros cónicos de infecciones de las vías respiratorias, disminución del olfato, inflamación de los cornetes, asimetría nasal y facial. Ahí tenemos una asimetría nasal debido a la desviación del tabique nasal. Y al tener esta asimetría nasal, pues vamos a tener una asimetría facial. Podemos tener esa asimetría facial debido a que un cornete está funcionando perfectamente bien. Esos senos paranasales están, de un lado están ampliándose como deben de ser y del otro lado no está trabajando como debe de ser y hay una compresión. Entonces vamos a presentar una asimetría de nuestra cara. La que sigue. Tenemos una hipertrofia turbinal o de cornetes. Ahí tenemos en la diapositiva unos cornetes normales, unos cornetes
que empiezan a presentar un ligero problema, unos cornetes ya con un problema más severo y unos cornetes pero con un problema bastante severo. Los cornetes también son llamados conchas nasales. Son formados por son estructuras formadas por hueso esponjoso, cubiertos por mucosa nasal, y se van a ubicar en las partes laterales de cada cámara nasal. Su función de estos cornetes es filtrar el aire, calentarlo y hacerlo también que sea húmedo. Y vamos a presentar 3 cornetes. El inferior, que es el que estamos viendo, el medio y el superior. Este tipo de cornetes en medio van a formar, vamos a llamarlo así, unos tubos por donde van a estar pasando el aire, ¿sí? Y si no están permeables estos cornetes, van a impedir ese paso de aire y vamos a tener mayores problemas, ya que como les dije, tenemos el cornete medio superior, el medio y el superior, que están abajo del etmoides, y el inferior abajo del hueso palatino. Al no tener ese suficiente paso de aire, no van a permitir que los huesos palatinos desciendan como deben de ser, ¿sí? Y se desarrollen como deben de ser. También tenemos la inflamación, que la inflamación va a hacer que disminuya la capacidad de expansión y contracción de estos cornetes, y también se va a atrofiar el ciclo nasal. Como ya lo habíamos dicho, el ciclo nasal se da cada 4 a 6 horas. Entonces, al no estar esos cornetes permeables, el ciclo nasal no va a ser el adecuado, y también esto nos va a impedir que un lado de la cara se desarrolle perfectamente bien, como el del lado que puede estar permeable. La que sí. También tenemos los pólipos nasales, que son masas de tejido inflamados, similares a sacos, que recubren la nariz o la mucosa nasal y a los senos paranasales. Esos pólipos son, como ya lo habíamos dicho, son sacos de mucosa nasal. Entonces, no nos van a permitir que tengamos una adecuada respiración. Se pueden dar también en los senos paranasales, como en la mucosa nasal. La sinusitis, los senos nasales, los etmoidales, los frontales, van a estar esos senos cubiertos de moco, y no van a permitir que tengamos todas nuestras vías aéreas altas permeables. Entonces vamos a tener, aparte de dolores de cabeza, pérdida del olfato, mal olor, porque muchas veces el mismo moco despide ese mal olor, ¿sí? Podemos tener pérdida de la visión debido a ese tipo de problemas. Debemos estar checándolos bien para que nuestro desarrollo de toda nuestra cara esté perfectamente adecuada. También tenemos cuerpos extraños,
debemos de ser muy cuidadosos, debido a que a los niños pequeños se llevan objetos a la nariz, muchas veces el frijolito, la canica se la pueden llevar a la nariz y quedar obstruida, o cualquier otro objeto y lastimar la nariz. También presentamos los rinolitos. Estos rinolitos son masas nasales mineralizadas, vienen siendo como cálculos en la nariz, que deben de ser extirpados si se llegaran a presentar. También los procesos tumorales, entre otros. Estos procesos tumorales, entre otros, nos pueden llevar desgraciadamente a la muerte si no los checamos perfectamente bien. Debemos de tener un adecuado chequeo, ¿sí? La que sigue. Miren, empezamos con que debemos de tener una adecuada vigilancia de la respiración desde el nacimiento. Cuando nace el niño, se va a oxigenar por medio del cordón umbilical. Este cordón umbilical va a llevar la sangre va a estar, va a llevar el oxígeno, esta sangre también va a estar rica en azúcares o glucosa, que esto va a permitir que tenga una actividad y el niño reciba de la madre debido a la sangre, al O2 que está influyendo, y a esa energía de la glucosa, ¿sí? Esa oxigenación. Al salir del seno materno, perdón, de la madre, al tener el parto, la madre va a alimentar al niño por medio del seno materno. Al tener el niño el seno materno, va a ejercitar, va a enseñarse a respirar, va a adecuar perfectamente bien esa forma de respiración, porque automáticamente él, al estar amamantándose, automáticamente también va a estar jalando aire de la nariz. Aparte de eso, la leche de la madre va a tener esa glucosa que le va a imprimir esa energía para que el niño esté activo, para que esté fuerte, para que le llegue ese oxígeno a su cerebro y permita que todos los órganos tengan la adecuación para estar en perfectas condiciones. Pero nos debemos de dar cuenta de muchas cosas, no nada más de esto. Muchas ocasiones parecemos magos cuando nos llega nuestro paciente, cuando le decimos, cuando nos dice, ¿sabe qué, doctor? No respiro por la boca ni por la nariz. Perdón, no respiro por la nariz, entonces lo haces por la boca. Pero en ocasiones vemos la forma de nuestro paciente y podemos decirle a la persona, al darnos cuenta que es un respirador bucal, que ronca, que suele salivar, la almohada, que se levanta con sed en la mañana, que necesita tomar agua en la noche, por la noche, porque se le reseca la boca. Entonces, muchas ocasiones dicen, ¿cómo es posible que haya diagnosticado esto, doctor? ¿Sí? Simplemente porque son sintomatologías que nos da una insuficiencia respiratoria nasal. Toda esta insuficiencia respiratoria nos da este tipo de problemas, y algunas causas
de tipo orgánico. Una, que no utilice la nariz para respirar porque la tenga obstruida por alguna causa de tipo orgánico. Dos, que no lo haga porque tenga obstruida la nariz por alguna causa de tipo funcional. Y tres, que no tenga la nariz tapada y que no la use por malos hábitos, ya que sabemos que la nariz o respirar por la nariz es lo normal y que al hacerlo nos lleva a una gran cantidad, bueno, más bien, y que no hacerlo nos lleva a una gran cantidad de alteraciones. Una de las cosas muy importantes es que al no respirar perfectamente bien, la presión del aire, como ya lo estábamos diciendo, si no respiramos bien, la presión del aire en la fase respiratoria se produce con un efecto expansivo. El aire al entrar a la nariz va a ser expansivo por la fuerza en que lleva. Y ese tercio medio de la cara va a crecer como debe de ser debido a la ventilación de los senos paranasales que nos van a estar haciendo que esos senos, al tener el aire, empiecen a crecer y tengan un desarrollo adecuado. Y va a favorecer a la región, a toda la región de la cara, del maxilar superior, del tercio medio de la cara. Pero si no tenemos esa respiración, vamos a tener una descompresión, ese ciclo respiratorio se pierde y no entra la presión adecuada. Vamos a tener una descompresión y entonces nuestros senos no van a crecer como deben de ser y no vamos a tener una forma de desarrollo como debe de ser. Al no tener una respiración adecuada, vamos a tragar mal, porque es preciso usar la lengua. Y para que ese complejo mecánico se realice en forma adecuada, la punta de la lengua debe de estar apoyada en las arrugas palatinas. Y esto se logra si tenemos la boca cerrada. Cuando respiramos, normalmente lo hacemos por la nariz, pero con la boca cerrada. Si no lo hacemos así, la lengua se apoya abajo y se va a interponer la lengua y va a dar como resultado una deglución atípica. Y vamos a tener todas las alteraciones de que esto conlleva. La otra también es que en posición de pie, con la boca abierta, se va a caer la saliva o vamos a tirar la saliva. Y para evitarlo, el niño extiende su cabeza hacia adelante lo más que puede. Y el mentón también, o sea, hay una hipertensión de la cabeza y del mentón. Y esto conlleva a que el niño lleve sus hombros hacia atrás y camine como si fuera un buitre, con la cabecita hacia adelante, los hombros hacia atrás. Y esto va a llevar a un desplazamiento en el punto del equilibrio. Al no tener este equilibrio adecuado, lo vamos a querer compensar flexionando nuestras rodillas y llevando, como ya lo dije, los hombros hacia atrás. Y esto va a producir una alteración en nuestra postura. Todo esto nos va a llevar una mala respiración. Entonces,
debemos de adecuar nuestra respiración, porque sabemos que no vamos a tener un crecimiento normal, que, que no vamos a tener una energía adecuada, que vamos a tener una postura inadecuada, que no va a ser la adecuada. Nuestra carita parece modo de mentira, pero vamos a tener pequeñas asimetrías o grandes asimetrías, una nariz respingona, no vamos a tener esa energía que debemos de conllevar para que tengamos una vida adecuada. Y todo esto se va dando en un sinnúmero de anomalías. Y así vamos a desencadenar un sinnúmero de problemas que no son los adecuados. Pues con esto termino este tema. Cualquier pregunta, sí, que nos quieran hacer, con gusto se las podemos atender. Una disculpa, el doctor Arturo no pudo llegar, tuvo algunas cositas que hacer, pero poco a poco vamos a ir agarrando un poquito más de confianza, más práctica, y vamos a estar con una mejoría. Porque ahorita también se me fue la respiración. Pues nos vamos a ver la próxima semana con una invitada, y vamos a hablar de los mitos y temas del deporte en los gimnasios. Va a ser un tema muy bonito, muy alegre. Esperemos contar con su atención, ¿sí? Me da mucho gusto, me despido de ustedes. Esperemos que la pasen bien. Reciban un abrazo del doctor Arturo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.